Bueno, muchas gracias, Elena, por tu presentación y muchas gracias también a la Asociación Española de Materiales Compuestos por haberme invitado a participar en su serie de webinars para difundir un poquito lo que sería el conocimiento sobre los materiales compuestos. En principio, en la charla de hoy vamos a ver que está en una temática concreta dentro de este área y espero que os ayude un poquito a conocerlo más. Tenéis aquí justo un hashtag que nos ha proporcionado la propia asociación, que utilizan para difundir en las redes, en Twitter en concreto, el webinar. Pues si comentáis algo sobre este o cualquiera de los otros o queréis informaros sobre los próximos webinares, podéis consultarlo y utilizar este hashtag en las redes. Bueno, como ya me han presentado, simplemente mi nombre es Alberto Jiménez Suárez y la investigación que vamos a presentar hoy es sobre matrices nanoreforzadas. Aquí lo tenemos más grande. Matrices nanoreforzadas de aplicación en los sectores del transporte y la energía, que ha sido una investigación realizada en general, toda ella, en la Universidad Rey Juan Carlos, dentro del área de Ciencia e Ingeniería de Materiales. El índice que voy a seguir durante la charla básicamente consta de las siguientes partes. Al principio, una introducción en la que básicamente lo que pretendo es contar un poco cuáles son las partes importantes de ese título tan largo que he puesto a la charla. Básicamente, ¿qué es una matriz nanoreforzada? ¿Por qué llamo matrices multifuncionales? Y básicamente, ¿por qué el sector del transporte de energía nos ofrece unos retos tan interesantes a los materiales compuestos? Por otro lado, el procesado y las propiedades de estas matrices nanoreforzadas, es decir, el hecho de trabajar con este tamaño de refuerzo, que veremos luego, nos tiene una serie de retos a nivel de procesado y perseguimos alcanzar una serie de propiedades que iremos viendo. Y finalmente hablaremos de una serie de aplicaciones, en concreto algunas de las que trabajamos nosotros, que sería adhesivos nanoreforzados, materiales compuestos multiescalares, matrices con capacidad de autorreparación y finalmente matrices para impresión 3D. Y acabaré, no me gusta decir con conclusiones, porque no es un trabajo concreto, sino que es un paseo a lo largo de todo lo que serían los materiales, las matrices no reforzadas multifuncionales, quizá más con una especie de síntesis o resumen de lo más importante que he hablado durante la charla. En la introducción, como digo, vamos a comentar qué son las matrices no reforzadas, multifuncionales y qué retos nos ofrecen los sectores de la energía y el transporte. Comenzando con el primero, brevemente, cuando hablamos de matrices nanoreforzadas, nos hablamos de un material compuesto. Esto quiere decir que tenemos una matriz y un refuerzo. ¿Qué es lo que lo distingue del resto de materiales compuestos? Que el refuerzo tiene que estar en escala nanométrica. Existe un consenso generalizado, más o menos, de que nos referimos a escala nanométrica cuando el refuerzo tiene al menos una de sus dimensiones menores que 100 nanómetros. Si estamos por encima, normalmente sin llegar a la micra, hablamos de submicrométricos, pero no se consideran nanométricos. Pone una de sus dimensiones aquí. ¿Por qué pone una de sus dimensiones? Porque en el fondo también podrían ser que tuviera, por ejemplo, si es una dimensión solo, es el caso de las láminas. El grafeno tiene dimensiones en el plano que son mayores que el 100 nanómetros, pero el espesor es menor que esa escala. Tenemos los nanotubos de carbonos, donde el área transversal, digamos, tiene 2 dimensiones en el área, en la escala nanométrica, pero el largo del nanotubo pues puede ser de micras, o mayores, ojalá, con el tiempo, de esa dimensión. Y finalmente tenemos a nanopartículas, que sí tienen todas sus dimensiones en la escala de los menores a los 100 nanómetros. Pongo aquí esta tablita porque sí que me gusta a mí siempre, digamos, explicar un poco para la gente que a lo mejor no trabaja en esto normalmente, a qué nos referimos con una escala pequeña. La escala es muy realmente pequeña. Tenemos aquí un cabello humano. El cabello humano está entre las, pon ahí 60 a 100 micras de tamaño, micrómetros. Eso quiere decir que estamos hablando unas 1000 veces por debajo de lo que sería el diámetro del cabello humano. O tenemos otras cosas aquí como células sanguíneas como los glóbulos rojos u otros elementos que nos permiten hacernos una idea de cómo de pequeño es. Cuando hablé en esta charla, digamos que no es algo particular, es de esta charla, hablaré siempre de matrices termoestables, en concreto todos los trabajos son con resinas epoxi, y en refuerzos nanoestructuras de carbono. Básicamente la mayoría de ello es con nanotubos de carbono, que es con una lámina de grafeno enrollada sobre sí misma, que puede ser, en nuestro caso de hecho son multicapa en su mayoría, con lo cual lo que tenemos son varios tubos concéntricos, se llaman nanotubos multicapa. Y luego tenemos también grafeno. En nuestro caso también hablaremos de GNPs normalmente, que son nanopartículas de grafeno. ¿Qué es? Pues varias capas de grafeno apiladas, solamente unas cuantas capas, quiero decir que estamos hablando de órdenes de magnitud de 8 nanómetros de espesor o algo así. En el fondo sería como esfoliar parcialmente el grafito, es decir, son varias capas de grafeno apiladas. Cuando hablo de multifuncional en la charla, realmente multifuncional valdría que cumple varias funciones de manera más o menos simultánea. Sin embargo, en esta charla en concreto, yo me voy a referir casi siempre a mantener las propiedades mecánicas adecuadas, con lo cual la función estructural la seguiremos cumpliendo, pero por otro lado,
cumplir otra serie de funciones. Por ejemplo, sensor de la salud estructural, disipación térmica, generar calor, efecto barrera, puede ser también apantallamiento electromagnético o cualquier otra funcionalidad que se nos ocurra. Podríamos combinar varias de estas, de hecho se combinan. Sin embargo, yo me voy a referir normalmente a que tengan esas propiedades mecánicas adecuadas. ¿Qué retos nos ofrecen los sectores del transporte de energía? ¿Por qué he elegido estos? Pues porque son dos sectores muy importantes y que en la actualidad tienen una importancia muy elevada. Si nos fijamos, por ejemplo, el consumo energético, a pesar de la crisis, que sí que causan algunos pequeños caídas en algunas de los usos de algunas de las fuentes de energía, en España, de hecho, hay un descenso en el consumo energético durante unos años, pero ha vuelto ya a remontar. Las previsiones son que, en principio, estas proyecciones son que haya un incremento del consumo energético, con lo cual estamos viendo que una solución no va a ser, de hecho, reducir el consumo de esa energía, sino que al revés va a ir incrementando y hay que buscar soluciones teniendo en cuenta que vamos a necesitar más energía a nivel global. Y creo que todo el mundo ha aceptado ya hoy en día que el medio ambiente está siendo terriblemente dañado por el ser humano. Si además consumimos más energía y ese consumo energético se traduce en una mayor cantidad de emisiones o de contaminación, pues estaremos teniendo un problema bastante grave. En ese sentido tenemos dos alternativas. Una, o para la misma actividad consumimos menos energía, es decir, realizamos cada vez más actividades, pero requieren menos energía, mejoramos la eficiencia de los dispositivos, por ejemplo, también, o mejoramos la eficiencia a la hora de producir energía, o utilizamos recursos energéticos menos contaminantes, las energías renovables. Sin embargo, en ese sentido, es importante señalar que hay por algunas fuentes, como por ejemplo los parques eólicos, no son siempre fáciles de situar porque tenemos núcleos urbanos cerca o cualquier otro problema. Además, en muchos casos, el viento, por ejemplo, se puede ocurrir a mayores velocidades, a más altura, sin ir más lejos. O energía solar en el desierto, donde tienen horas de luz aseguradas durante mucho tiempo. Sin embargo, esos ambientes son mucho más hostiles. Vemos después, por ejemplo, pues el tema del deshielo en palas. No hace falta irse muy lejos, quiero decir, en España hay que a veces se adhiere hielo a las propias palas, o el mantenimiento de las propias palas. Entonces, así lo que nos exige la industria es poder trabajar en condiciones más severas, erosión por partículas de suspensiones, arena en el desierto, hielo por las bajas temperaturas o incluso la agresividad de la propia agua marina en eólica offshore. Y, por tanto, una mayor durabilidad, que se puedan incluso autorreparar. Los materiales sería lo ideal. Finalmente, también nos piden que si, aparte de que duren más las operaciones de mantenimiento, que son complejas y caras en esos lugares, porque hay que desplazarse a ellos, porque las palas además tienen una altura bastante elevada y en el caso de la offshore hay que acceder de manera mucho más compleja, pues sistemas que nos avisen, por ejemplo, de cuándo hay que realizar ese mantenimiento, que es reducir el mantenimiento preventivo o incluso que se puedan reparar solas. Si hablamos ya del transporte, que está relacionado directamente con la energía, vemos que a nivel global el número de pasajeros, cualquiera de las proyecciones, las más optimistas o las más pesimistas, dan un incremento muy grande en el número de pasajeros, con lo cual tenemos que abordar de manera clara que va a haber que mejorar o que disminuir el impacto de ese sector del transporte, porque de hecho lo que va a hacer es incrementarse el número de viajes. En principio, vemos que el sector de las aeronaves, que es el que viene a la derecha, lo que ha hecho ya es incrementar el uso de materiales compuestos. Eso lo que ha hecho es reducir sustancialmente el peso de las aeronaves y, por tanto, en principio el consumo de combustible sería menor y las emisiones también. De hecho, los modelos más recientes de Boeing y de Airbus tienen en torno al 50% ya de materiales compuestos, donde la mayoría son materiales compuestos de matriz polimérica. ¿Eso qué es lo que pretendemos entonces? Pues contaminar un poco menos con esas emisiones del sector del transporte, pero también disminuir los costes nuevamente de mantenimiento de esas estructuras. Pero como vemos aquí, una de las cuestiones que siempre hablamos en materiales compuestos es que es difícil detectar los daños. Hay que hacer ensayos no destructivos en la estructura. De hecho, aunque el impacto ocurra en una zona, se pueden ver en otras zonas pequeñas delaminaciones que han dañado la estructura y no son fáciles de detectar. Y, por tanto, con objeto de incrementar la seguridad y disminuir esos costes de mantenimiento, hay que buscar nuevas funcionalidades en el material que nos ayuden a estas labores. Y, finalmente, aquí tenemos también lo mismo que antes. Tenemos, por ejemplo, problemas de deshielo. He puesto un avión de Iberia, porque en principio siempre me gusta poner este tipo de aviones, porque la gente piensa que eso del hielo en los aviones ocurre en lugares, no sé, como alejadísimos, que no vamos a tener ningún ese problema. En Centro Europa, incluso en España, pero en Centro Europa es muy habitual que tengamos que hacer operaciones de deshielo antes del despegue. Aparte de los retrasos, esta imagen de aquí es de la corrosión que los líquidos que se utilizan para producir ese deshielo pueden ocasionar en las propias piezas metálicas en la aeronave, con lo cual también solucionar estos problemas es algo importante.
Y finalmente siempre me gusta poner, porque parece que está muy lejos, pero es algo que hay que abordar de alguna manera, lo que sería el sector espacial. Es decir, esa conquista del espacio de otros territorios requiere materiales ligeros, porque el coste de poner en órbita cualquier material es altísimo, cualquier elemento, y encima de ligeros, con nuevos retos, porque son medios agresivos distintos a los que tenemos aquí, con lo cual habrá que desarrollar esos materiales nuevos. Una vez tenemos claro los retos y lo que son los materiales que vamos a trabajar durante la charla, vamos a ver primero cómo los podemos emplear esas matrices. Esas matrices pueden estar directamente empleadas como un material, es decir, el material compuesto como tal, con el refuerzo, con el nanorefuerzo, utilizarlo tanto por rutas convencionales de procesado como por impresión 3D, que son rutas que veremos al final de la charla. Podemos emplearlas como un adhesivo, lo veremos después, o incluso como un recubrimiento, que no vamos a tratar tanto en esta charla. Finalmente, también se puede tratar esa propia matriz nanoreforzada, utilizarla verdaderamente como matriz para impregnar una fibra continua. En este caso tendremos materiales compuestos multiescalares, donde tenemos el refuerzo de escala tradicional o micrométrico, que aporta unas propiedades mecánicas excelentes en la dirección de la fibra, junto con el nanorefuerzo. Y esa combinación nos dará nuevas funcionalidades. Mantendremos de nuevo la parte estructural con nuevas funcionalidades debido a las propiedades eléctricas, térmicas o cualquier otra que nos proporcione el nanorefuerzo. ¿Cómo podemos procesar estos materiales? En principio, el problema no es cómo podemos procesarlos, sino los retos que nos ofrecen, o que no que nos ofrecen, sino a los que nos enfrentamos al trabajar con la escala nanométrica. El primero es que tenemos mucha superficie específica. Eso genera una cantidad de intercara muchísimo más alta para la misma concentración de refuerzo que con escala micrométrica. ¿Eso qué hace? Por la parte buena, por eso lo he puesto en verde, que tengamos una mayor área para realizar la intercara y por lo tanto haya más interacción. Incluso podemos funcionalizar en una mayor cantidad de área. Pero por otro lado, esa superficie específica tan alta hace que el nanorefuerzo, en lugar de encontrarse, como se ve aquí, perfectamente separados, se encuentren completamente aglomerados en pequeños marañas, por así decirlo, por ejemplo, de nanotubos, son pequeñas aglomeraciones de nanopartículas en general. Por otro lado, hablamos de orientación. En el caso del grafeno y del nanotubo, por su morfología, pueden presentar cierta orientación. Puede ser bueno, es decir, podemos desear nosotros esa orientación y diseñar propiedades a medida, puesto que además son susceptibles a campos eléctricos y magnéticos normalmente, o puede ser no deseada, es decir, la propia morfología tiende a hacer que se decanten o que se sitúen, por ejemplo, como aquí, todas paralelas a un plano. Y luego además tenemos otros problemas que están relacionados, por supuesto, con la superficie específica, entre otras cosas, y es que concentraciones muy bajas de estos refuerzos cambian muchísimo las propiedades reológicas del polímero, con lo cual la viscosidad se eleva muchísimo, lo cual dificulta su uso en rutas convencionales de fabricación. Aparte, si lo que fabricamos es un material multiescalar, lo hacemos por vía húmeda, es decir, tenemos que impregnar y avanzar en el tejido, se puede producir filtrado, tanto cake filtration, que sería como cuando el aglomerado no entra, digamos que tiene un tamaño mayor que el hueco que deja la propia red del tejido, y por tanto va taponando, o por acumulación de refuerzos individuales se va taponando también la red, que sería deep bed filtration. Cualquiera de estos dos tipos va a dificultar nuestro procesado. Vamos a ir con algunos de ellos. En el caso de los desaglomerados hay que dispersarlos. Nosotros siempre hemos trabajado, y lo pongo justo aquí arriba en la transparencia, sin disolventes. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, aunque la industria evidentemente usa disolventes, son un poco reticentes y pueden traer complejidades a la hora de tratar y de trabajar con ellos, por lo cual hemos optado por trabajar sin disolventes. Ahora utilizar sonicación, que es uno de los procesos más utilizados. El problema es que cuando no usamos disolventes, la viscosidad puede elevarse mucho y la sonicación pierde su eficiencia a medida que incrementamos la viscosidad, con lo cual, en principio, en ese sentido, perdemos parte de la efectividad de este método. Se ha demostrado, estamos viendo justo además ahora, muy recientemente, que en el caso de las nanopartículas de grafeno, los GNPs, se produce una exfoliación a medida que aumentamos el tiempo de sonicación, lo cual incrementa bastante las propiedades de esos compuestos. Se han tenido también resultados bastante buenos en nanofibras y en nanotubos, lo que pasa es que puede producirse el daño del refuerzo si aumentamos mucho el tiempo de sonicación. El calandrado, justo, tiene el efecto contrario. Quiero decir, cuando tenemos una viscosidad muy alta, el calandrado no sufre hasta un límite, no sufre de estos problemas, sino que esa viscosidad más alta hace que las fuerzas que se ejercen sean mayor. Básicamente tenemos rodillos girando en sentido contrario y velocidades distintas que generan un flujo extensional y rompen estos aglomerados como se ve en esta imagen que estoy señalando. Este método es escalable, se puede hacer incluso continuo, si ponemos los rodillos uno detrás de otro, y tiene muy buenos resultados dispersando nanotubos y nanofibras. En el caso del grafeno también se ha visto buenos resultados, lo que pasa es que a veces la foliación es más limitada que la que hemos conseguido
con sonicación. Entonces, si el grafeno es de varias capas, como son los GNPs, pues la exfoliación sería menor. Y finalmente tenemos una agitación de alta cizalla toroidal, que es la más rápida de todas ellas y consigue, la verdad, una distribución muy buena del nanorefuerzo, es decir, conseguimos mezclas muy homogéneas. Además, normalmente el límite que tiene es que la viscosidad no puede ser ni muy baja ni excesivamente alta para conseguir ese flujo toroidal en el que toda la mezcla va pasando por el disco dentado, pero la limitación que tiene más alta, aparte de esa, es que las dispersiones que conseguimos son relativamente bajas. Además, en el caso del grafeno, lo que hemos visto es que si el número de capas es bajo, sobre todo, tiende a enrollarse, con lo cual se produce una ondulación del grafeno que hace que su refuerzo sea menos efectivo. Yendo a la orientación, tenemos los dos casos. El primero, no deseada. Hemos comprobado, por ejemplo, con nanopartículas de grafeno, aquí tenemos a la izquierda, que hay una diferencia entre, y aquí también se ve, la diferencia entre la cara superior e inferior en cuanto a la cantidad de grafeno que tiene, y además la disposición tiende a ser, digamos, orientándose toda en la zona de abajo al ir depositándose. Se produce una pequeña decantación. Evidentemente es mucho más alta, se ve el pico muy diferente entre la línea roja y la negra en el A04, que tiene mayor número de capas. Cuanto mayor número de capas tiene, no conseguimos exfoliarlo por completo, por supuesto, y por lo tanto las nanopartículas que quedan con mayor número de capas se van yendo hacia el fondo y se van colocando en esta posición. Eso hace que al final tengamos propiedades diferentes por zonas, que puede ser no deseado. O tenemos el caso contrario en el que lo que queremos es orientarlo. En este caso tenemos nanotubos, hemos aplicado un campo magnético mediante imanes permanentes y lo que hemos hecho antes en el nanotubo, en este caso, es anclarle nanopartículas magnéticas, en este caso de ferrita. Estas nanopartículas, además, tienen la ventaja de que se colocan mayoritariamente en los extremos. Hay también algunas en la zona central, pero en los extremos hay más. Cuando colocamos el campo magnético, tienden a orientar parcialmente el nanotubo. Lo podemos ver en estas imágenes. Aquí tenemos un corte transversal, en estas dos imágenes un corte transversal, y hemos hecho un análisis de imagen de los diámetros que observamos en los nanotubos. Cuando cortáramos perfectamente transversal y estuvieran todos orientados, estarían próximo a 1, que es lo que ocurre cuando aplicamos un campo magnético, que es muchos más orientados cerca a 1. Sin embargo, cuando no aplicamos un campo magnético, en general es una distribución mucho más uniforme donde hay nanotubos orientados en todas las direcciones. Aparte, hemos dicho que se modifican las propiedades del fluido, la viscosidad. Eso hace que se desgasifique peor la mezcla y que se procese peor. No podemos moldear fácilmente porque no se vierte bien, porque no rellena bien el molde. Además, las fibras se impregnan mucho peor. De hecho, aquí tenemos una gráfica a 60 grados, con nanotubos sin funcionalizar y funcionalizados, donde vemos la viscosidad a diferentes contenidos. Vemos que para nanotubos sin funcionalizar, como además se han dispersado mejor, cuando llegamos a un 0,3%, solo es una concentración muy baja realmente, ya hemos superado lo que llaman la ventana de procesado aceptable para procesos por vía húmeda como Barim o RTM. Por lo tanto, vemos que no podríamos, sería muy difícil procesar contenidos mayores al 0,25, por ahí más o menos, por ciento según la gráfica. Evidentemente podemos jugar con la temperatura, que es lo que se ve así en transparencia, porque esta resina que usamos además es de baja viscosidad y muy susceptible al incremento, a la disminución de viscosidad con la temperatura. Sin embargo, si fijamos a altas temperaturas, vemos que todavía nos situamos, cuando tenemos 0,3% o 0,5%, nos situamos en viscosidades que podrían ser no aptas para las vías húmedas. Además, hay que tener cuidado porque al incrementar la temperatura, también estaremos incrementando la velocidad de curado. Hemos comprobado además que el hecho de añadir nanotubos puede llegar a reducir un 30% el tiempo de gel por la adición del nanorefuerzo, porque se acelera inicialmente el curado. ¿Esto qué quiere decir? Que no podremos o no deberemos tener en cuenta a la hora de incrementar la temperatura para disminuir la viscosidad, que el tiempo de gel puede estar disminuyendo lo suficiente como para que la resina gelifique antes de lo previsto y por lo tanto no podamos impregnar bien el tejido. Finalmente, el filtrado lo hemos observado, hemos hecho unos ensayos en diferentes zonas. Vemos aquí que sería la entrada de resina, esta es la salida de vacío y hemos dividido en 3 zonas. Y vemos que las propiedades son distintas por zonas, siempre siendo peor la zona primera. Observamos que lo que ocurría era que obteníamos los dos tipos de filtración, tanto de aglomerados, que vemos aquí que además actúan como concentrador de tensiones, como zonas extremadamente ricas en nanorefuerzo que también podrían producir el fenómeno de deep bed filtration. Eso se observa en la zona 1, que sería la que peores propiedades mecánicas tenía. Si vamos a la zona 3, observamos justo el efecto contrario. Nanotubos muy bien dispersos, apenas presencia de aglomerados y no un exceso de nanorefuerzo, con lo cual se comprueba que efectivamente
puede existir en los fenómenos de Baring esa filtración del nanorefuerzo. Alternativas, porque evidentemente las hay para esto, pues una vez que hemos visto estos problemas de filtrado, podemos hacer una incorporación del nanorefuerzo en el tejido. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos crecer el propio nanotubo en el tejido por métodos de deposición química, en fase vapor, que saldría orientado porque se van creciendo sobre la fibra, se van creciendo los nanotubos. Podemos depositarlos por electroforesis, en este caso no suelen estar orientados, y también podemos incorporarlos, veremos varias transparencias después de trabajos hechos con esta técnica, en el propio enzimaje de la fibra, es decir, el enzimaje, ese recubrimiento que tiene la fibra para protegerla y mejorar la intercara, lo que hace es que en principio incorporamos el nanorefuerzo en el propio enzimaje. Por supuesto, otros tipos de moldeo, distintos al Baring o al RTM, como puede ser el moldeo manual, en el que vamos distribuyendo por capas, puede disminuir también el problema de filtrado. ¿Qué propiedades perseguimos cuando estamos trabajando con estos nanocomposites, con los materiales compuestos nanoreforzados? A nivel de propiedades térmicas, primero puede también variar, y de hecho se varía, no tan sustancialmente, pero sí puede variar un poco la degradación térmica del polímero, puede subir un poquito la temperatura que se observa de degradación térmica. En cuanto a la temperatura de transición vítrea, pueden ocurrir dos efectos. En principio, como viene aquí en rojo, la adición de este tipo de nanorefuerzos puede dificultar la formación de la red entrecruzada del polímero. Esto hace que sea un poquito más difícil que se cree una red lo más entrecruzada posible y podemos ver un pequeño descenso de la TG. Sin embargo, en principio favorecen el calentamiento inicial, se calienta homogéneamente más rápido el material y por otro lado, además, cuando estamos en estado gomoso, las cadenas que tienden a tener cierta movilidad, digamos que se ven un poco bloqueados esos movimientos por ese nanorefuerzo, con lo cual lo que se observa es un ligero incremento en esa temperatura de transición vítrea. Dependiendo de cuál de los dos efectos predomine, podremos ver en la literatura tanto incrementos como descensos de la temperatura de transición vítrea. Respecto a la conductividad térmica, puesto que las nanopartículas de nanoestructuras de carbono tienen buena conductividad térmica, van a mejorar esta propiedad. Vamos a ver que en nanotubo de carbono esta mejora es muy modesta. Vemos aquí que sin añadir nanopartículas tenemos en torno a 0,24, un poquito más, pero sin embargo, añadiendo incluso un 0,2%, no alcanzamos mucho más de 0,25, con lo cual el incremento por la adición de nanotubos en conductividad térmica es muy, muy, muy bajo. Sin embargo, si añadimos grafeno, si recordamos, por ejemplo, aquí el valor que tendríamos cuando no tenemos grafeno, que es de 0,21 vatios metro Kelvin a 30 grados, le vamos a la temperatura de 30 grados, vemos que añadiendo un 5%, podemos alcanzar ya más del doble de esa conductividad térmica, pero añadiendo incluso un 8%, estamos hablando de que pasamos de 0,21 a 1,15 aproximadamente vatios metro Kelvin, con lo cual la adición de nanopartículas de grafeno sí que es muy eficaz a la hora de incrementar la conductividad térmica. Eléctricas, que es por lo que la mayoría de la gente lo conocerá, porque es lo que más se ha trabajado hasta el momento, en principio, añadir nanopartículas lo que crea es una red en la que las nanopartículas están conectadas entre sí y por esas redes conectadas circula la corriente eléctrica. El punto o la concentración en la cual la matriz deja de ser completamente aislante para pasar a conducir a través de esas redes se denomina umbral de percolación. Suele ser más alto en nanopartículas de grafeno. Sé que ya hay gente que trabaja con grafeno en monocapa, donde alcanzan concentraciones para el umbral de percolación casi iguales que las de nanotubo, yo creo, más o menos, pero en nanopartículas de grafeno, que tenemos varias capas apiladas, estamos hablando de concentraciones que pueden ir desde el 2%, 3%, al 5%, incluso al 8%, dependiendo de la nanopartícula de grafeno que usemos. En nanotubos, vemos que con contenidos solo de 0,05% en peso, ya tendríamos las conductividades similares y podemos alcanzar conductividades en torno a 0,1 Siemens metro con concentraciones de 0,5% en peso, de hecho incluso menores. Veremos luego trabajos más adelante en la presentación con trabajos con concentraciones aún menores. Otras propiedades, no voy a meterme mucho, pero afectan la absorción de humedad, el efecto barrera. De hecho, ahí la morfología de la partícula influye bastante. Las nanopartículas laminares pueden ir colocándose unas así respecto de otras, con lo cual, para difundir e introducirse en la matriz, se crea una especie de caminos tortuosos, por lo cual le cuesta más absorber esa humedad y aparte, como se colocan dentro de los huecos libres en las cadenas de los polímeros,
pueden reducir la cantidad de agua absorbida máxima al final del proceso de envejecimiento. Por otro lado, es verdad que a veces añadir mucho, como tiene defecto de procesado, puede empeorar incluso el comportamiento. A desgaste sí que funcionan muy bien. De hecho, el grafito se utiliza nuevamente como lubricante sólido y el nanotubo mantiene esa capacidad, también el grafeno, aunque no venga en esta gráfica. Y vemos que con solo un 0,1% la tasa de desgaste cambia sustancialmente con respecto a la resina epoxi de partida y un 0,5% de hecho consigue disminuir aún más esa tasa de desgaste. Y finalmente la hidrofobicidad, donde vemos que una gota sobre la resina epoxi evidentemente moja mucho más, tenemos un ángulo de contacto menor que a medida que vamos añadiendo diferentes cantidades de grafeno, en este caso no funcionalizado, de XG Science. Cuando hablamos de materiales compuestos ya aplicaciones, lo que vamos a hablar la primera serían materiales compuestos multiescalares. ¿Para qué podemos querer trabajar con materiales compuestos multiescalares? Pues primero que todo para mejorar esa conductividad eléctrica que tenemos en la matriz. Puede ser superficial, de hecho ahora tienen bastante interés el tema de los Bucky papers, que son como son altas concentraciones de nanotubos que se pueden colocar, por ejemplo, en la capa superficial, y en ese caso tenemos una conductividad eléctrica bastante elevada y, por tanto, puede ser útil para el tema de impacto de rayos en aeronaves. Por otro lado, luego, podemos también mejorar la conductividad eléctrica en el conjunto del laminado, en el volumen. Eso puede ser tanto para materiales con láminas de fibra de vidrio, que son aislantes en su totalidad, como los de carbono, porque las capas están separadas por resina, que es aislante. Dependiendo del nivel de conductividad que tengamos, podemos alcanzar apantallamiento electromagnético, podemos llegar a tener monitorización de la salud estructural, que veremos en las transparencias siguientes, o calentar por efecto Joule, aplicando una tensión que se caliente nuestra estructura. Finalmente, tenemos también propiedades interlaminares y de energía de la fractura mejoradas. Las propiedades mecánicas, como el módulo, atracción, etcétera, las va a dar, la dirección de la fibra las va a dar la fibra, con lo cual ahí no vamos a poder entrar mucho, no basta con mantenerlas. Pero propiedades como la resistencia interlaminar o la energía de fractura en modo 1 o 2, que son problemas en los materiales compuestos de fibra a veces, podemos intentar mejorarlos. Básicamente son propiedades que se afectan mucho por la matriz y también por la intercara de ambas. Sin embargo, hay que tener cuidado porque son muy sensibles a esos problemas de fabricación que pueden venir dados por la viscosidad elevada o por el filtrado. Sin ir más lejos, aquí tenemos un ejemplo de energía de fractura en modo 2, en el que vemos cómo se produce con solo un 0,5% en peso de nanofibras, un 34% de incremento en esa energía de fractura en modo 2. Sin embargo, lo que observamos es que al añadir más nanofibras, no observamos un incremento mayor, sino una pequeña disminución de esa energía de fractura en modo 2. ¿A qué se debe precisamente? A estos defectos de fabricación que observamos marcados en rojo, que son faltas de llenado que generan porosidades por la elevada viscosidad de la resina. Hablando de la conductividad eléctrica que decíamos, en este caso el material ha sido fabricado por la IAP, con lo cual evitamos ese problema de filtrado, y lo que obtenemos es que los grafenos se ven aquí metidos entre las propias láminas de fibra de vidrio, en este caso es fibra de vidrio, en el anterior de carbono. Vemos que están metidos entre ellas y lo que obtenemos es, primero, no hay una orientación preferente en el plano. La conductividad eléctrica en la dirección 1 y 2 es la misma. Sin embargo, en la dirección 3, evidentemente, aunque el grafeno está entre capas y penetra parcialmente entre las capas, la conductividad, al tener las capas aislantes de fibra de vidrio, es algo menor. Aún así, esta conductividad de 10 a la menos 4 es muy razonable y pues nos permitiría luego trabajar, como veremos, con monitorización de la salud estructural, entre otras aplicaciones, e incluso hemos trabajado también en calentamiento por efecto Joule. Sin embargo, esta dificultad de impregnado correcto, porque claro, al hacerlo por la IAP el impregnado es un pelín peor y encima la viscosidad al elevarla también hace que se dificulte, unido a que la intercara no era especialmente buena en estas nanopartículas de grafeno, lo que causa es un ligero descenso de las propiedades mecánicas, módulo, resistencia y elongación a rotura, ensayada flexión en 3 puntos. Si decidimos incorporar el nanorefuerzo sobre la fibra, vemos que lo que tenemos es este nanorefuerzo, que sería grafeno funcionalizado, igual que la transparencia anterior, sobre las diferentes fibras. Y vemos cómo se coloca, además, en este caso, por la morfología que tiene, es un grafeno bastante pequeño en cuanto a área lateral y número de capas, se coloca copiando parcialmente la morfología de la fibra. Veremos también que hay algunos que sobresalen fuera del plano, lo que permite que haya una unión entre diferentes capas. Con esto conseguimos una conductividad eléctrica suficiente para hacer monitorización. ¿Qué es la monitorización?
Básicamente, lo que nos permite la monitorización es conocer si hay una deformación, un daño en nuestra estructura, lo cual puede ser aplicado, por ejemplo, en palas que están hechas de fibra de vidrio, en palas eólicas. Imaginemos las que están offshore, que se mantienen peor, que se hace un mantenimiento mucho más complejo. Lo que nos ocurre es que al deformar, la red del grafeno va variando, en los que tenemos medio unidos se puede ir separando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir incrementando la resistencia eléctrica. Esto es lo que vemos aquí. Tenemos la curva mecánica y lo que hace es que la resistencia eléctrica en la cara de tracción, que es la que se va separando las láminas, va incrementando progresivamente su resistencia eléctrica, copiando hasta que rompe la curva mecánica, con lo cual podríamos predecir perfectamente o ir viendo perfectamente cuál es el estado de deformación de la estructura. En el caso de la curva azul, en la cara de compresión, donde inicialmente se empiezan a juntar, aunque luego se rompan o se agrieten esos caminos, con lo cual tenemos una disminución inicial de la resistencia eléctrica, efectivamente, y a medida que comienza el daño, comienza a incrementar y a ver esos saltos, con lo cual podríamos monitorizar el estado estructural de la pala. Cuando utilizamos solo fibras, si no añadimos resina, en este caso en el propio ensimaje de las fibras, lo que hemos hecho es colocar esos nanorefuerzos. Entonces, directamente sin añadir resina, lo que hemos hecho es pegar, podría ser cualquier otra fibra textil, pegarlas sobre un guante. Aquí tenemos las imágenes. Lo que hace, en este caso una compañera, cuando está justo ensayando, es doblar cada uno de los dedos y ver si lo detecta el sensor, digamos, que hemos creado con estas fibras nanoreforzadas. Y sí que vemos que al doblar el dedo pulgar, el índice, el corazón anular, va saltando la señal, mayoritariamente, del dedo que está doblando. En otros casos, en algunos casos, se ve que salta a la vez otra señal. ¿Esto a qué se debe? Que en el caso del pulgar sí que es muy fácil doblarlo, sin que se doble el resto, pero el otro, cuando dobla uno, se le dobla parcialmente el dedo. Y esto es capaz de detectarlo las diferentes señales. En este caso, dobla todos juntos y todas las señales también se mueven. Cuando hablamos de adhesivos nanoreforzados, los objetivos pueden ser parecidos. El primero es mejorar también la conductividad eléctrica, que es justo lo que estábamos hablando también antes. Es importante que lo que podemos hacer es simplemente querer unir elementos conductores y por lo tanto necesitamos que el adhesivo conduzca la electricidad. Podemos querer hacer esa monitorización también de la unión adhesiva. ¿Por qué? Porque es muy importante saber si una unión adhesiva está fallando o no, porque no es fácil de verlo, o podemos querer calentar esas uniones adhesivas. Por ejemplo, para hacer el curado de la propia unión adhesiva in situ. También que podemos querer mejorar la conductividad térmica. ¿Por qué? Pues para homogeneizar ese calentamiento que hemos hecho por efecto Joule, o porque queramos también unir elementos que quieran transmitir calor. Por ejemplo, unir un elemento que genera calor al que disipa ese calor. Y finalmente, podemos intentar lograr al menos mantener, por supuesto incrementar sería deseado, pero por lo menos mantener, como he dicho antes, en esos materiales multifuncionales, la capacidad estructural del adhesivo. Si hablamos de conductividad eléctrica para la monitorización de la salud estructural, tenemos este ejemplo aquí, en el que hemos unido aluminio con laminados de fibra de carbono, con un adhesivo en forma de film, en el que hemos depositado nanotubos de carbono sobre el mismo, en este caso con una solución. Se ha hecho, digamos, la proyección o el spray de esta solución sobre el adhesivo, se ha esperado a que se elimine, en este caso el agua, que es donde se ha hecho la suspensión, y luego se ha utilizado este adhesivo con el nanotubo de carbono para realizar las uniones. ¿Y qué es lo que vemos? Lo primero y muy importante, que no solo no perdemos propiedades, sino que tenemos un ligero incremento de esta resistencia a cizalla, ¿vale? Y lo segundo que vemos es que somos capaces de monitorizar. Tenemos dos ejemplos. Las rojas son las que están lijadas, las que están en color negro serían las que están granalladas. Como la intercara que se genera cuando están granalladas es mejor, lo que observamos es una cosa muy importante, y es que el ruido es mucho mayor en las lijadas, porque como la intercara es peor, se van creando puntos de contacto y desuniendo, con lo cual la resistencia eléctrica tiene mucha variación. Aún así, sí que vemos que en general va subiendo la resistencia eléctrica a medida que vamos realizando el ensayo de la unión a solape simple, hasta que se rompe. Y en el otro caso ocurre lo mismo, tenemos este incremento, aquí hay un pequeño salto en la curva mecánica que detecta también la curva eléctrica, y luego continúa subiendo hasta la rotura, con lo cual somos capaces de monitorizar ese ensayo mecánico del adhesivo. Si hablamos de conductividad térmica, podemos tratar este tema, que es los materiales de interfaz térmica. ¿Por qué son muy interesantes? Pues porque cada vez
nuestros equipos son más pequeños. Aquí tenemos, aunque es unas fechas anteriores, tenemos cómo va disminuyendo el tamaño de los procesadores en general, de los microprocesadores. De hecho, estamos en la tecnología de los nanómetros ya en el siglo XXI. Y a la vez queremos potencias mayores, es decir, tenemos que disipar mucha más energía en un espacio mucho más pequeño. Hay que evacuar ese calor. Normalmente hemos tenido pastas térmicas, pues lo que queremos es un adhesivo. Lo que hemos creado, por ejemplo, es añadiendo nanopartículas de grafeno. Como sabemos que la conductividad térmica mejora, lo que tenemos es un adhesivo que no pierde la capacidad estructural, si lo necesitamos, y permite transmitir ese calor. Lo que hemos hecho es unir dos placas de cobre por este adhesivo y con una cámara termográfica calentando la placa de abajo, ver cómo llega la temperatura arriba. Y aquí lo tenemos. De hecho, lo que podemos ver en esta gráfica, más que las temperaturas, es importante ver que tras un minuto estas son muy diferentes, estas se van pareciendo más y estas se parecen aún más, pero es que tras 10 minutos las únicas que son diferentes son las de la resina que no tienen nanopartículas de grafeno. ¿Por qué? Porque no es capaz de transmitir el calor. Como aquí no se ve bien, simplemente es para que se viera bien cómo hacemos el ensayo, tenemos aquí las gráficas donde se ve justo esta línea negra, que es más alta que el resto, aquí lo tenemos con un zoom, más alta que el resto, que corresponde a la parte baja, a la placa de abajo de la unión que no tiene grafeno. ¿Esto por qué ocurre? Porque como no es capaz de transmitir bien el calor se concentra en la parte de abajo y la temperatura que se alcanza es más alta. Sistemas autorreparables. Claro, los sistemas autorreparables en sí mismos que nosotros trabajamos no dependen del nanorefuerzo. Quiero decir, el sistema de autorreparación básicamente consiste en un blend de epoxi con policaprolactona, y la policaprolactona es un termoplástico. ¿Qué es lo que hacemos? Esa policaprolactona, que serían estas bolitas azules, están dentro de la epoxi, que sería lo blanco. Cuando se genera una grieta, calentamos con una fuente externa por encima de la temperatura de fusión de la policaprolactona. ¿Cómo funde? Si logramos que fluya, podrá rellenar esta grieta que tenemos aquí y se reparará. No con la misma propiedad de 100%, porque hemos rellenado con termoplástico, pero se rellenará la grieta. ¿Cuál es el objetivo entonces de añadir el nanorefuerzo? Pues que habrá zonas, como por ejemplo una pala eólica offshore, donde llegar y calentarla pueda ser complejo. Porque calentarla en el caso de la policaprolactona a unos 100 grados mínimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué podemos utilizar el nanorefuerzo? Acabamos de decir que precisamente el nanorefuerzo lo que hace es permitir calentar por efecto Joule la estructura. Pues eso es lo que vamos a hacer. Aplicamos un voltaje y lograremos incrementar la temperatura del material con el objetivo de precisamente fundir la policaprolactona y que se cierre esa grieta. ¿Qué será lo importante? Ver cuánta policaprolactona y cuánto nanorefuerzo para lograr las temperaturas que necesitamos para la reparación. En cuanto a la policaprolactona, hay estudios, nosotros hemos realizado uno con otra resina depurada a la temperatura ambiente, donde básicamente si añadimos concentraciones mucho mayores que 15-20%, empezamos a tener una fase cocontinua. ¿Qué quiere decir esto? Que si pasamos de esa temperatura, probablemente lo que tengamos sea la epoxi dispersa en la policaprolactona. ¿Qué ocurre con eso? Que perdemos las propiedades estructurales de la resina epoxi y comenzamos a tener predominantemente las de la policaprolactona, que no nos interesa. Sin embargo, es cierto que cuanto mayor cantidad de policaprolactona y más continua es en la matriz, mejor será la reparación. De hecho, nosotros lo que medimos es que los mejores resultados los obteníamos en torno al 15% o el 20%. Esta reparación no es una reparación como tal, es decir, no estamos midiendo propiedades mecánicas, sino que básicamente lo que hicimos fue unas grietas en forma de cuña, se puede ver en la siguiente imagen, unas grietas en forma de cuña, que con calentamiento lo que hacemos es cerrar parcialmente. Aquí ya apenas se ve, es verdad que la imagen no es la mejor, pero apenas se ve que ya no hay grieta en forma de cuña, es superficial. Con lo cual, básicamente lo que medíamos es cuánto hayamos recuperado de esa grieta que hayamos generado. Y básicamente nos situamos en torno al 15%, que era también el límite que teníamos más o menos por temas de propiedades mecánicas de la resina epoxi, con lo cual hemos trabajado con ese. Al añadir nanotubos de carbono en esas concentraciones de policaprolactona, estamos hablando del 20 y del 15%, básicamente lo que vimos es que con solo un 0,05% en masa de nanotubos ya podríamos alcanzar conductividades en torno a 10 a la menos 2 Siemens metro. Eso ya permite, con total seguridad, realizar monitorización de la salud estructural y en principio habría que ver si es suficiente para calentar hasta los 100 grados que queríamos para hacer la reparación nuestro material. Aún así, añadiendo un 0,1% y un 0,2%, alcanzábamos conductividades alrededor de los 0,1-0,2 Siemens metro, con lo cual eso ya es seguro que permitirá el calentamiento hasta 100 grados.
Hay un efecto curioso que hemos querido poner aquí, que sería que es que la incorporación de policaprolactona causa un incremento ligero de la conductividad. Era curioso porque la policaprolactona es aislante eléctrico. Al final lo que hemos visto es que todo esto viene causado por temas de dispersión. Es decir, el hecho de añadir policaprolactona obliga a trabajar en la calandra a 80 grados, que baja la viscosidad. Y hemos dicho que es más efectivo a altas viscosidades. Añadir policaprolactona, cuanta más añadamos, mayor viscosidad presenta la mezcla, y lo que ocurría es que el calandrado era más efectivo. De esta manera, lo que causábamos era una mejor dispersión, que vemos aquí después, donde podemos ver perfectamente cómo las curvas amarilla-naranjas, que son estas de aquí al principio, estas de aquí, muestran el valor acumulado que crece más rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchos más aglomerados de tamaño pequeño, por eso el valor acumulado crece muy rápidamente. En las muestras más oscuras, que son las que no tienen policaprolactona, tenemos más aglomerados de mayor tamaño. También se puede ver aquí con la mediana de los valores, ¿vale? La que no tiene policaprolactona, la mediana del tamaño de aglomerado es mayor, con lo cual en principio quiere decir que tenemos aglomerados de mayor tamaño y en mayor cantidad. Tenemos también aquí unas imágenes donde podemos ver la policaprolactona, son los agujeros que hay aquí, son los huecos que deja la policaprolactona al hacer la fractura, y aquí lo tenemos con nanorefuerzo, como se puede ver más o menos bien distribuido a lo largo de la matriz, son estas zonas. Además, lo que hemos visto, y es muy interesante, es que estas esferas de policaprolactona que se generan, todavía no tenemos la fase cocontinua, pueden generar o generan mecanismos de incremento de la energía de fractura o tenacidad en esta resina. Tenemos aquí estas fibrilaciones que se ven aquí, son mecanismos que consumen energía durante la fractura, con lo cual son bastante interesantes. Es verdad que estas fibrilaciones, con este nivel de detalle, tenemos que estudiarlas más, no sé si son propias de la propia resina, de la policaprolactona, o sobre todo si son nanotubos los que han quedado embebidos puenteando las grietas. Pero en cualquier caso, estamos justo estudiando, lo más reciente que tenemos, pero se ha producido, tiene este tipo de morfología, son típicas de un incremento de la energía de fractura, de la tenacidad de fractura del material. Lo que hemos medido después es el voltaje requerido para alcanzar 100 grados, que es la temperatura objetivo. Podemos ver en principio que con 0,05%, si no tenemos policaprolactona, como es una dispersión bastante mala, no es suficiente para alcanzar 100 grados. Por eso no hay ningún valor de voltaje. Y luego, aunque sí podemos aplicar voltajes, son excesivamente altos, 500 en torno por encima de 500 voltios, y además generan diferencias de temperatura muy altas entre unas zonas y otras. Eso se ve mejor en las fotos. En estas imágenes de la cámara termográfica podemos ver perfectamente cómo hay zonas muy calientes y zonas con menor temperatura. Esto es importante porque nosotros queremos que se caliente homogéneamente el material, no que haya concentraciones de temperatura. Por otro lado, cuando tenemos mayores concentraciones de PCl y de nanotubo, sí que observamos un calentamiento más homogéneo, fruto precisamente de esa mejor dispersión homogénea del nanorefuerzo. Y también podemos observar tanto que las diferencias de temperatura son menores, como sobre todo que con voltajes de en torno a 200 voltios o 250 en el caso de 0,1% ya alcanzamos 100 grados. Con lo cual, parece que el sistema funciona. Finalmente, la última de las aplicaciones sería la impresión 3D. No voy a entrar porque, bueno, tampoco quiero pasar mucho tiempo en esto, pero sí que lo dejo aquí para que podáis observarlo, que básicamente, ¿por qué quisimos trabajar en fabricación aditiva con estas resinas nanoreforzadas? Pues porque al final la fabricación aditiva es algo que ha suscitado un interés muy grande en los últimos años a nivel industrial. De hecho, las empresas, no solo los organismos de investigación, están realizando muchísimos desarrollos, ha avanzado mucho en muy poquitos años, estamos hablando de hace muy poquito, y lo que conseguimos es algo muy importante, y es que la complejidad no tiene un coste excesivo, y las variaciones en el diseño tampoco, con lo cual es muy interesante. Ahora, un molde de inyección, si queremos amortizarlo, tenemos que hacer muchas unidades iguales, con lo cual cualquier cambio en el diseño nos ocasiona problemas, o cambiar la propia matriz para cambiar una forma, una extrusora, nos ocasiona problemas. Sin embargo, en fabricación aditiva, en principio, si queremos cambiar un diseño de uno a otro, no hay ningún problema, ni ningún incremento en tiempo, ni por tanto en coste, con lo cual nos podemos ajustar, como dice la filosofía just in time, justo a lo que nos va pidiendo cada persona. Es decir, podemos fabricar 100 unidades distintas, cada una en el orden del que nos hayan pedido, sin ningún tipo de penalización. En ese sentido, nosotros quisimos probar con resinas termoestables, con nanorefuerzos, para poder imprimir 3D. En el propio grupo también se trabaja con resinas termoplásticas. Pero yo he centrado todo en resinas termoestables. ¿Qué tecnologías de impresión hemos utilizado? Pues Direct-Write y DLP, también, que estaría dentro de las familias DSL, no DSLA, que sería procesamiento por luz digital.
¿Para qué? Pues para conseguir, en principio, las mismas funciones que hemos visto antes, de deshielo, de curado incluso in situ también, aprovechando el efecto Joule, y también de autorreparación en un futuro. Cuando hablamos de resinas con curado térmico, en este caso he puesto circuitos 2,5D, porque vamos a ver que son circuitos que efectivamente tienen 3 dimensiones, o sea que es una estructura tridimensional, pero como no hemos depositado unas capas sobre otras, realmente no hemos seguido subiendo en el número de láminas o capas. Hemos trabajado con un sustrato de fibra de vidrio debajo, como el que podrían tener una placa electrónica o las palas, y la tinta sería con nanotubos y grafeno en resina epoxi. La impresora que hemos utilizado es esta que viene aquí y el proceso sería algo similar al que se puede observar en este vídeo, donde a través de una especie de inyectora, de una aguja, lo que hacemos es inyectar esa resina y en función de la viscosidad va dejando un hilo tridimensional. ¿Qué hemos pretendido lograr con esto? Pues hay un estudio grande detrás con un diseño de experimentos para ver las concentraciones de grafeno y de nanotubos, así como otros tipos de morfologías de circuito, etcétera, que lograban incrementar la temperatura del sistema por efecto Joule a la aplicación de un voltaje. Lo que pretendíamos era alcanzar la máxima temperatura para producir el deshielo lo más rápido posible, a unos voltajes razonables para una estructura, y luego, por otro lado, lo que también pretendíamos es que la calidad fuera buena. ¿Por qué queríamos una calidad buena? Porque al ser hilos tan finos, cualquier estrechamiento del propio hilo causa un incremento de la resistencia bastante grande, lo cual hace que no circule bien la corriente por el conjunto del circuito y por lo tanto no caliente de manera efectiva. Por lo tanto, lo que medimos también era la diferencia de anchos por zonas. Y vimos que había algunos que no valían. ¿Cuál era el efecto que vimos muy importante? Evidentemente, cuanto mayor cantidad de nanotubos, mejor conductividad eléctrica y por tanto mayor calentamiento por efecto Joule, pero luego era necesario, si añadíamos un 2% de nanotubos, como la mezcla es muy viscosa, era necesario añadir grafeno. ¿Por qué? Porque el grafeno facilitaba con un efecto lubricante la salida a través de la aguja del fluido y por lo tanto añadir grafeno favorecía tener circuitos de mayor calidad. Un exceso de grafeno incrementaba demasiado la viscosidad y no podía salir bien por la aguja, pero cantidades del 2%, que son las que se utilizaron en el circuito final, permitían una salida mejor y una calidad mejor del circuito. Este vídeo que tenemos aquí pues muestra el deshielo precisamente de la estructura. Tenemos el circuito de referencia, donde no aplicamos voltaje, y el circuito en el que aplicamos voltaje, para que se vea que no es la posición ni el propio circuito sin más el que hace que se desprenda el deshielo. Y vemos que en tan solo un tiempo de aproximadamente unos 20 segundos, que sería ahora, se produce el deshielo por completo de la estructura y la caída de esa placa de hielo que habíamos creado, con lo cual es muy interesante. Estos mismos circuitos, colocados sobre una capa antiadherente, se han separado con cuidado y se han estudiado en una micromáquina de ensayos para poder ver si podíamos realizar la monitorización de la salud estructural con estos hilos. Vemos que efectivamente en el ensayo mecánico, a medida que incrementa la carga y por tanto la deformación de estos hilos, se ve un incremento en la resistencia eléctrica y por tanto sí que podemos seguir y monitorizar este estado, aunque hemos visto que evidentemente el ruido era muy alto. Eso es porque son circuitos muy estrechos y necesitábamos contenidos incluso más altos para poder trabajar con menor ruido. Estamos justo en la zona del umbral de percolación para estos materiales, con lo cual generalmente todo el rato están creando caminos y deshaciendo caminos conductores. Aún así, evidentemente, al estar en esta zona, cualquier cambio es muy sensible el circuito y teníamos sensibilidades altísimas, de en torno a 135. Poniendo varios circuitos de estos sobre una pieza, lo que podríamos hacer es casi como pintar una galga, o depositar o imprimir una propia galga sobre un material, en este caso compuesto. Podemos hacerlo incluso in situ con impresoras que hoy en día ya. Logramos, al hacer un ensayo de flexión, monitorizar, se ve aquí este incremento ligero de la resistencia eléctrica, monitorizar el estado tensional. A medida que se van rompiendo cada uno de las líneas de este circuito, se van produciendo además saltos también en la resistencia eléctrica. En el caso de un ensayo de tracción, lo que hicimos fue realizar un ensayo de carga y descarga y vemos cómo incrementa la resistencia y luego vuelve a disminuir. Cortamos un hilo y por lo tanto partimos una resistencia más alta, volvemos a realizar el mismo ensayo, volvemos a cortar otro hilo y ocurre, digamos, el mismo efecto. Cuando tenemos menos hilos, ocurre como antes, que la señal presenta un ruido mayor, pero vemos que tenemos una buena
sensibilidad, de hecho superior a la de las galgas habituales, en este caso estaba en torno a 3,5, si no me equivoco, en tracción. Y finalmente hemos trabajado con DLP. En esta tecnología lo que nos permite es precisamente, tenemos un baño de resina con un foco. En este caso la resina cura, es fotocurable, cura por radiación ultravioleta. Con un proyector proyectamos la forma de la capa que queremos curar, cura esa pequeña capa de muy bajo espesor y levantamos parcialmente la estructura, con lo cual luego curamos la siguiente capa de abajo. Y así vamos curando por capas y podamos lograr estas figuras, por ejemplo, geometrías que tenemos aquí bastante complejas, son muy pequeñas y con un nivel de detalle muy alto, y también hemos conseguido hacerlas ya, lo cual no es evidente ni es trivial, porque realmente la adición de grafeno y nanotubos lo que conlleva es que absorban la radiación ultravioleta y no cure perfectamente la resina, pero hemos conseguido curar algunas piezas también de geometría elevada. Y veremos en la siguiente transparencia que hemos conseguido tener una conductividad eléctrica suficiente para poder realizar monitorización de la salud estructural. Y así hemos impreso probetas para ensayos mecánicos de tracción y de flexión, donde hemos conseguido monitorizar de nuevo ese comportamiento mecánico. Así tenemos las curvas mecánicas y cómo la resistencia eléctrica de estas probetas va aumentando a medida que realizamos el ensayo mecánico. Con lo cual, volvemos a tener la posibilidad de que directamente nuestra pieza haga de sensor de esa deformación y del daño. Y finalmente, como decía, quiero acabar no con unas conclusiones como tal, yo creo, sino con una especie de resumen o síntesis de lo que hemos hablado. Entonces, lo primero que hemos dicho es que actualmente el transporte de energía nos ofrece unos retos tremendos por la conquista de nuevas zonas mucho más agresivas para nuestras estructuras, por disminuir esos costes de mantenimiento y operacionales, como puede ser de deshielo, para las estructuras que luego causan además un mantenimiento, como puede ser la monitorización de la salud estructural, y por supuesto con el objeto de promover estas estructuras y estructuras más ligeras que contaminen menos en general. Para eso, lo que debemos hacer es aprovechar estos nanorefuerzos, como puede ser el grafeno y el nanotubo, y tenemos que intentar, por así decirlo, superar esos retos que nos están ofreciendo en el procesado los nanorefuerzos. Finalmente, para ello, yo creo que además debemos prestarnos, utilizar esas nuevas tecnologías como la impresión 3D, que tienen un menor desperdicio generado durante la fabricación y permiten reducir también costes. ¿Para qué? Pues precisamente para lo que hemos hablado, para temas de deshielo muy importantes en estas aplicaciones, para temas de monitorización por el tema del mantenimiento y para temas de autorreparación, lo cual permitirían alargar sustancialmente los tiempos entre inspecciones. Y bueno, para acabar, estoy pensando en alguna frase que pudiera, digamos, aplicarse bien en esto, y me acordé de una que sería esta que se puede ver aquí, The Smallest Particles, The Biggest Projects, las partículas más pequeñas para los proyectos más grandes, que realmente representa un poquito lo que he querido contar en esta charla. Y además, para mí tiene un especial recuerdo porque es una frase que utilicé hace ya bastantes años, estamos hablando del 2005, todavía era estudiante universitario en ingeniería industrial, y bueno, me ofrecieron la posibilidad de ir a unas conferencias de un congreso de astronáutica en Fukuoka, y claro, por aquella época era un trabajo en el que yo revisé prácticamente qué nos ofrecían los nanomateriales para el futuro. No hace tanto, quiero decir, si lo pensamos bien, hace solo 14 años de esto, y en 14 años, desde el 2005 a la actualidad, en aquel momento me dieron un huequecito en una charla que se llamaba Otras tecnologías. Tan solo 10 años después, en el 2012, fui al mismo congreso y había una sesión solo para nanomateriales o materiales nanoreforzados para la industria aeroespacial, con lo cual el cambio ha sido muy alto. Para mí tiene un especial recuerdo y creo que además nadie me iba a decir a mí que después de esta charla como estudiante fuera a dedicarme a ello durante mi carrera profesional, pero bueno, así ha sido. Así que, por un lado, me parece que es una frase que puede dar ilusión a cualquier persona que esté pensando en dedicarse a ello en el futuro, y por otro lado, además, creo que es lo que todos debemos trabajar, en los proyectos más grandes con estas pequeñas partículas. No quería dejar de agradecer a mis compañeros con los que he realizado prácticamente la totalidad de estos ensayos mostrados en las transparencias, muy en particular a la gente con la que he trabajado codo con codo, lo más reciente, que serían Rocío Moriche, Juan José Fernández y Alejandro Cortés. A ellos tres muchísimas gracias. También, por supuesto, trabajo muy especial para Mónica Campos, Silvia González y al resto de compañeros, por supuesto, que trabajo también siempre con ellos, como Gilberto del Rosario, María Sánchez, Jonathan Martín, María Isabel Rodríguez y Alejandro Ureña. Por supuesto, las fuentes de financiación, que normalmente en gran parte han dependido de los ministerios del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, a la universidad, donde hemos realizado todos estos ensayos,
Y no quiero dejar de agradecer también a la Universidad de Stanford que me ha prestado estas instalaciones y la posibilidad de realizar la charla en el día de hoy con todos vosotros. Entonces, aquí tienen también mis datos de contacto y por lo demás, nada más. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Materia de Compuestos, además, por invitarme a dar este webinar y a todos vosotros por atenderlo justo ahora en vuestras horas de la tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. ¿Qué tal? Me ha encantado la ponencia, creo que a todos los que estamos asistiendo a la misma. Y ha sido muy, muy interesante este último punto que nos has comentado, ¿no? Esa visión estratégica que tuviste hace 14 años. Enhorabuena. Y gracias por compartir con nosotros este ratito. Muchas gracias. Os animo a todos a que lancéis preguntas. Tenemos ya 2 preparadas y si te parece, pues te las voy leyendo, ¿vale? Vale, sí, perfecto. No sé quién es, dice espectador anónimo. Gracias, doctor Jiménez, por la charla. ¿Cómo de posible ve usted la futura industrialización de estas aplicaciones? Bueno, a ver, esa es una pregunta bastante buena y que creo que nos hacemos todos los que estamos investigando y todas las personas que desde fuera ven esta investigación y dicen, ¿para qué están haciendo todo esto? Entonces, en primer lugar, si hablamos solo de nanomateriales como tal, genérico, eso, digamos, ya está industrializado. Es decir, hoy en día ya podemos encontrar, bueno, a nivel menos... No sé hasta qué punto riguroso, porque hay cosas que he visto que no parecen rigurosas, colchones que anuncian que tienen grafeno, etcétera, pero sí hay, por ejemplo, desde luego bloqueadores solares, cremas para el sol que llevan nanopartículas de hace mucho tiempo para impedir el paso o reducir aún más el paso de la luz ultravioleta, etcétera, con lo cual el hecho de añadir nanopartículas como tal ya está en productos en nuestra sociedad. Si hablamos justo de lo que he hablado yo en la charla, que supongo que es por lo que lo pregunta, hay un paso más, porque la mayoría de las cosas que yo he hablado en la charla son productos que requieren esa componente estructural. Hemos hablado de materiales compuestos multiescalares con fibra de carbono y fibra de vidrio para la industria aeronáutica, hemos hablado de materiales para la industria eólica, y esa componente estructural sí que requiere todavía de unos pasos más para la validación. Pues a nivel estructural, los multiescalares yo creo que les quedan unos pasos, porque esas industrias requieren, sobre todo la aeronáutica, de unos pasos de validación, certificación, etcétera, en los cuales todavía no nos encontramos. Y yo creo que andamos un paso mucho más cerca en la aplicación de estos materiales, por ejemplo, en recubrimientos. De hecho, ya hay pinturas que tienen otras nanopartículas, como puede ser titania, a nivel esa escala nanométrica, para otros propósitos como limpieza, hidrofobicidad, etcétera, y ya las hay. Y con nanopartículas de arcilla también hemos hecho proyectos con empresas, con lo cual yo creo que sí que va a ser relativamente rápido el paso. Nos quedaría luego un poquito ver cómo transcurre la fabricación aditiva, que yo creo que también es el otro punto más fuerte, porque se ha hablado que solo han pasado 14 años desde mi charla, desde la primera vez que yo oí hablar de preimpresión 3D a las impresoras que hoy hay y que todo el mundo en su casa incluso puede llegar a tener por un coste de unos 100 euros, las más baratas, a impresoras de pocos miles de euros para una industria. Creo que en ese paso también va a haber rápidamente una incorporación de los refuerzos, porque es una industria muy activa y que puede beneficiarse de que añadir los refuerzos para cosas sencillas, sin capacidad estructural, que es la más difícil, puedan incrementarles, por ejemplo, la conductividad térmica y hacer pequeños moldes para curado de piezas rutinarias por inyección, moldes de plástico, evidentemente con menor capacidad de uso, pero que una de las cosas que es la conductividad térmica la tengamos solucionada. Entonces sí, creo que hay un paso más largo, resumiendo, a largo plazo, para las partes estructurales, y creo que en recubrimientos, incluso impresión 3D de piezas con menos requerimiento estructural, podamos tener una incorporación, yo creo que bastante a corto o medio plazo. Muchas gracias. No sé si es este mismo espectador, pero también es anónimo, entonces comenta, en la presentación se ha incluido la funcionalización de los nanorefuerzos para la mejora de la intercara. ¿Estáis trabajando o estáis pensando otras opciones que pueden mejorar dicha intercara? Sí. Claro, la primera para mejorar algo de intercara, entre comillas, para que no estén aglomerados en intercara, quizás sería
como decía antes, dispersarlos mejor, de manera que al final el dispersarlos mejor me permita pues de alguna manera, tener mejor, vamos, más libre la intercara entre las partículas. Pero luego, sobre todo, el hecho de funcionalizarlo lo que nos va a dar es una mayor interacción con la matriz. Para eso lo que tenemos que buscar en cada caso son grupos funcionales que sean capaces de reaccionar químicamente durante la reacción de curado de nuestra resina. Son muy comunes la funcionalización con grupos carboxílicos, con grupos amino, que los que he mostrado yo, porque esos son muy fáciles de interaccionar con resinas epoxi en general. Entonces, eso está muy avanzado. Luego, sin embargo, necesitaríamos, por ejemplo, en nuestro caso, hablando en particular de nuestra investigación, ver un poquito qué grupos podríamos utilizar para que interaccionen en la reacción química que se produce en la resina fotocurable. Porque hemos dicho que estamos utilizando resinas fotocurables actualmente en impresión 3D y ahí la reacción química es bastante diferente, más compleja y a lo mejor el hecho de añadir alguna funcionalización a la intercara, a la superficie del refuerzo puede ayudar precisamente a mejorar esa intercara con la resina fotocurable. Y no solo eso, podríamos incluso incorporar los fotoiniciadores. Entonces, añadiríamos el nanorrefuerzo, ya tendría el propio fotoiniciador incorporado de alguna manera en una molécula, en un enlace químico, y lo que haríamos sería luego aprovechar precisamente esos fotoiniciadores del nanorrefuerzo para curarlo. Y luego, finalmente, ya la tercera opción sería grupos funcionales en el nanorrefuerzo que tengan otra funcionalidad. Pues pueden ser grupos funcionales que ayuden a la captación de CO2 si están en recubrimientos. Pueden ser grupos funcionales que lo que provoquen sea mayor hidrofobicidad o mejor funcionalidad frente a llamas, por ejemplo, también en recubrimientos, como puede ser flúor. Entonces, ahí sí que realmente necesitamos un aporte, por así decirlo. Nosotros en este caso estamos muy enfocados a la fabricación de materiales compuestos y aprovecho pues también para animar, algo que ocurre poco, yo creo, o menos de lo esperado muchas veces en España en particular, en la investigación, que es a colaborar entre grupos, que si puede haber grupos muy buenos en química que puedan ayudarnos en la funcionalización química del nanorrefuerzo o hacer recubrimientos en partículas de una determinada característica y quizá poniéndose en contacto con nosotros nos puedan ayudar en una parte que a nosotros nos costará mucho más entrar desde de partida y que puede ser una sinergia perfecta entre varios grupos. Perfecto. Alberto, de eso se trata, de estos webinars, de que compartamos el conocimiento entre todos y de que haya nuevas colaboraciones entre los asociados de AEMAC y, por supuesto, entre toda la comunidad de materiales compuestos de nuestro país. O sea que te agradezco ese lanzamiento. Seguimos con las preguntas. Ahora sí que se identifican. Francisco Burgada comenta: si estamos realizando un proceso de dispersión de nanotubos de carbono en una calandra, ¿cómo sabemos si se nos está orientando o no? Gracias. Esa es muy buena pregunta, porque realmente la calandra, por el propio flujo extensional que tiene, sí que es cierto que nosotros pensamos que al hacer así podría tender a orientarse parcialmente. La realidad es que el tamaño del nanotubo con el tamaño del hueco entre los rodillos está muy desproporcionado. Estoy hablando de que el hueco entre los rodillos es de 5 micras, por lo cual, de hecho, los que más sufren esas fuerzas serían los aglomerados, y en el caso del nanotubo puede llegar a romperlo, por supuesto, pero lo que quiero decir es que realmente puede pasar casi de cualquier forma y orientación entre el hueco de la calandra sin que realmente sufra una orientación notable. De hecho, nuestra experiencia, que es lo siguiente, porque es verdad que pues, también pensábamos que podría haber cierta orientación, nuestra experiencia es que no es suficiente, porque además es un ciclo en el que pasa varias veces la mezcla, vuelve a pasar por varios rodillos 7 veces, no es suficiente la calandra como para provocar una buena orientación del nanotubo. Es decir, los nanotubos en nuestras matrices aparecen con una orientación aleatoria completamente, no tienen mayor conductividad en una dirección que en otra, ni en microscopio tampoco se han observado esas orientaciones, ni nada. En el grafeno es cierto que también pensamos que podría tener cierto efecto de estirar la lámina. De hecho, tenemos un artículo publicado precisamente en el que hablamos de que, comparado con la agitación toroidal, en la que produce a veces un enrollamiento de la lámina, lo cual es negativo, la calandra produce cierto estiramiento de las láminas de grafeno y las deja, digamos, un poco más estiradas, no orientadas, porque luego fíjese que, claro, sale según cae el flujo el flujo de resina sobre el recipiente,
se coloca, quiero decir, cae y pierde toda la orientación que tiene. Entonces, sí que provoca cierto estiramiento de la lámina, pero la orientación se pierde. Si consiguiéramos sacar quizá, según saliera el flujo, dejarlo haciendo una capa, en ese caso podría haber algo de orientación. Pero tal y como se hace ahora, que es vertiéndolo en un recipiente, se pierde por completo la orientación del nanotubo y del grafeno que puedan sufrir durante el calendrado. De acuerdo. Julieta Puig te pregunta, bueno, hola, muy interesante la charla. Por lo visto, en las diapositivas, los GNP que utilizaron están funcionalizados con grupos amina y los nanotubos de carbono de pared múltiple también eran funcionalizados, es la pregunta. ¿Han probado con otras funcionalizaciones? Lo pregunto por el tema de la compatibilidad con la epoxi. Gracias. Sí, realmente la mayoría de las imágenes que he puesto, de hecho, de las gráficas, es verdad, he intentado poner en todas, en alguna puede que se me haya escapado, en todas debajo qué grafeno y qué nanotubo utilizamos. Porque la realidad es, bueno, para empezar, que nosotros hemos estado utilizando nanotubos funcionalizados con grupo amino y nanotubos sin funcionalizar. Hemos usado los dos en nuestro grupo de investigación. Y también hemos usado grafeno sin funcionalizar y grafeno funcionalizado con grupos amino, los dos. Entonces, en las transparencias he intentado poner debajo cuál era cada uno. Realmente la gráfica que he puesto es la que mejor me vale para explicar el propósito de esa transparencia. Quiero decir que por eso a lo mejor puede haber casualidad que haya más de uno que de otro. En el grafeno funcionalizado hay más imágenes en las transparencias porque en nuestro caso, al ser nanopartículas de grafeno que tienen cierto número de capas, la intercara era muy mala con la resina, con lo cual se nos producía una caída de propiedades en algunos casos y aprovechamos que las partículas funcionalizadas con grupos amino, al tener una mayor interacción con la resina, mejoraban un poco la intercara y por lo tanto nos permitían mantener parcialmente las propiedades del material compuesto. Es el motivo por el que aparece más veces en el grafeno funcionalizado quizá. Realmente luego hay otras ventajas también del no funcionalizado. Y en nanotubos también hemos utilizado con grupo amino. Respecto a trabajar con otras funcionalizaciones, de hecho hemos empezado a trabajar algo, pero todavía no tengo resultados. De hecho, en la presentación no los he puesto. Hay algunos resultados, pero no tenemos todavía tantos para sacar conclusiones grandes, con grupo COOH. Esos grupos se utilizan en la literatura también con bastante cierta asiduidad. Quiero decir que podemos encontrar muchos artículos con ese tipo de funcionalización. Otras funcionalizaciones, bueno, hay un ejemplo en las nanopartículas, pero no era una funcionalización de un grupo químico, que era añadir una nanopartícula, y para añadir esa nanopartícula también aprovechamos la funcionalización. Es decir, en algunos casos hemos funcionalizado el nanotubo para anclar una nanopartícula. Sin embargo, lo que nos quedaría sería lo que dice ella, quizá probar con alguna otra funcionalización para interaccionar más aún con la resina epoxi. En ese caso, como decía antes, si alguien tiene alguna propuesta o cualquier cosa, sería, por supuesto, de gran utilidad, pero más allá. Yo voy casi un paso más allá, más que incluso para resina epoxi, que el grupo amino funciona bastante bien, también nos gustaría incluso ir más allá y funcionalizarlo para interaccionar con las resinas base acrilato que estamos usando para fotocurado. Eso sí que sería muy interesante, añadir un grupo funcional para interaccionar con estas nuevas resinas de impresión 3D. De acuerdo. Lucía Ásaro. Muchas gracias por la charla. Quisiera saber si han trabajado en la adición del nanorefuerzo en las fibras para tener menos problemas con el aumento de viscosidad. Sí, justo. Sí, de hecho, a lo mejor incluso puedo poner alguna de las transparencias que había en esta, yo creo que es. En esta tenemos una de las formas. Realmente yo hasta donde más o menos conozco, bueno, hay como digamos abrir una cuarta. Para incorporar el nanorefuerzo en las fibras, a priori lo que se me ocurre es, como he dicho, hacerlo por CVD, por deposición física, por deposición química en fase vapor, que ese por CVD sí que es conocido, se puede dañar parcialmente la fibra, pero ya está muy estudiado para crecer incluso lo que llaman CNT forest o bosques de nanotubos, con cierta orientación en la que tendríamos la fibra y crecido los nanotubos encima, por así decirlo. Esa sería una opción más compleja quizá, hay que ahondar en los parámetros del proceso, etcétera, pero se puede hacer un crecimiento en la estructura de carbono sobre fibras de carbono. La otra opción sería hacer electroforesis. En electroforesis, básicamente, lo que hacemos es tener lo que hemos hecho nosotros es, ahí había otra funcionalización, que se me había olvidado antes, funcionalizar con grupos
que den una carga positiva o negativa al grafeno o al nanotubo, de manera que tiendan en un proceso de electroforesis a irse hacia el lado negativo o positivo del proceso y recubran la capa de fibra de carbono que poníamos ahí. Ahí tiene que ser conductora en principio, con lo cual lo que hemos hecho es recubrir fibra de carbono por electroforesis. Y el tercer método, que es el que tengo en la presentación puesto alguna gráfica, pero nosotros no tengo puesto gráficas, sería la incorporación en el enzimaje. El enzimaje, digamos, que es un recubrimiento que llevan las fibras de carbono, apreso también lo llama la gente, para protegerlas o para también mejorar la interacción. Es un recubrimiento muy finito que lleva en la propia fibra, tanto de vidrio como de carbono. Lo que hemos hecho nosotros es, en ese enzimaje, hemos añadido nanoestructuras de carbono, grafeno o nanotubos, y luego hemos hecho el recubrimiento de las fibras. Y se han quedado, como vemos aquí se puede ver en la presentación, ancladas en la superficie del nanorefuerzo. Las hemos anclado y las tenemos en la superficie del nanorefuerzo. Y este mismo método es el que hemos utilizado para este tema que teníamos en el guante, que eran estas telas de fibra de vidrio, simplemente con enzimaje cargado con nanoestructuras. Y vemos que las concentraciones que conseguimos son suficientes para hacer monitorización de la salud estructural. Y aunque no está puesto en esta presentación, esa concentración que conseguimos con la incorporación en el sizing también nos hace suficiente como para producir calentamiento por efecto Joule. O sea que, por lo tanto, también hemos conseguido calentar el material compuesto de fibra de vidrio, que es aislante completamente, con ese sizing, con ese recubrimiento o enzimaje de las fibras, con lo cual sí, se puede utilizar sobre las fibras perfectamente y evitaríamos algunos problemas. Vale. Ángela Gallardo te dice, gracias por la charla, súper interesante y amena. Se ha hablado de exfoliación de las nanoestructuras de grafeno con sonicación. ¿De cuántas capas partís? ¿Esa exfoliación la habéis comprobado experimentalmente? ¿Ha sido utilizando una sonda de ultrasonidos? 3 preguntas en una. Sí, bueno, pero está muy relacionada. Sí, realmente hemos utilizado, como digo, exfoliación. Digamos que he hablado de exfoliación en el sentido de que hemos conseguido exfoliar parcialmente las nanopartículas de grafeno. Realmente nosotros no estamos hablando de conseguir una exfoliación completa en la que tengamos grafeno monocapa a partir de esas nanopartículas de grafeno. Eso no lo hemos visto ni realmente ha ocurrido como tal. Lo que sí hemos observado es que a medida que aumentábamos la sonicación, y sí utilizamos una punta de sonicación, una sonda, es decir, tenemos al final un recipiente en el que utilizamos nuestra punta de sonicación o sonda de sonicación. Con esa punta de sonicación hemos observado que a medida que aumentaba el tiempo de sonicación, el nanotubo sí que se rompía el nanotubo y bajaba un poquito las propiedades, pero en el grafeno, en esa nanopartícula de grafeno, lejos de empeorar, iban incrementándose hasta tiempos bastante largos de sonicación. Eso se ha asociado, porque luego viendo algo en CEXEM, se ha asociado con un menor tamaño de partícula. Los últimos que hemos visto han sido muy recientes y no hemos hecho todavía, no hemos tenido ocasión de hacer todavía el lavado de la resina para poder verlo, por ejemplo, por TEM. Pero en principio sí que se ha comprobado hemos comprobado que ese mayor tiempo de sonicación ha producido una exfoliación parcial, siempre hablo de parcial, de las nanopartículas de grafeno. En cuanto al número de capas, estaba pensando, no estoy seguro del número de capas exactos, sé que creo que hay unas que son de 8 nanómetros de espesor, que serían las G4, que son justo las que tenemos aquí, la transparencia que está aquí delante, que serían las de chip tubes, son de 8 nanómetros de espesor, lo que sería la nanopartícula de grafeno, y las de M25, si no me equivoco, tienen un mayor número de capas, que son las de XG-Stylus. En el caso, como he dejado justo el nombre comercial y la marca comercial, si se teclean, si no me lo puede pedir luego a mí por correo electrónico, pero si no, tecleándolo en cualquier buscador se puede descargar la hoja técnica y viene el número de capas aproximado. De acuerdo. Jonathan Martín comenta, a pesar de que se produzca este estiramiento en el grafeno durante el proceso de calandrado, ¿se consigue mejor dispersión que con la sonicación o el mejor resultado lo proporciona una combinación de ambos métodos? Pues esa pregunta, digamos que va a ser la más compleja casi de responder, porque en el fondo nosotros siempre, durante unos años hemos utilizado fundamentalmente una mezcla de sonicación con calandrado, porque el calandrado nos daba unos resultados bastante buenos en nanotubos y en grafeno también daba
resultado razonable. De hecho, lo que peor daba era el enrollamiento que producía la agitación toroidal. Sin embargo, las últimas pruebas que hemos hecho, probando con mayores tiempos de sonicación, solo con sonicación durante mayores tiempos y como mucho introduciendo muy pocas pasadas de calandra, pero lo normal era incluso sin ninguna pasada de calandra, obteníamos mejores resultados en conductividad eléctrica que cuando lo pasábamos por la calandra. Estábamos viendo si la cuestión era si al pasarlo por la calandra producíamos algún tipo de legado. Tengo una transparencia, creo, que no he mostrado por falta de tiempo, pero, a ver, no sé si la tengo aquí. Esta. Al pasar el propio aglomerado también se puede producir cierta ondulación, o sea, el aglomerado, el propio grafeno puede producirse de alguna manera cierto pliegue a lo mejor del grafeno, que es lo que nosotros estamos pensando que pueda estar ocurriendo también al pasar por la calandra, porque es verdad que los resultados que hemos obtenido, lo más reciente, estoy hablando de hace un par de meses para unas pruebas que hicimos en unos proyectos precisamente para los autorreparables, los mejores resultados los teníamos con ultrasonidos, mejores que con calandra. Entonces, bueno, ahora estamos probando un poquito a qué se puede ver, si hay algunas combinaciones que puedan ser interesantes de calandra y ultrasonidos, etcétera. Pero claro, también hay que ver si luego se añade nanotubo o no. Quiero decir, solo grafeno es más fácil quizá distinguir y decir, bueno, me sale mejor en ultrasonidos, lo dejo ahí. Si añadimos nanotubo también para hacer una mezcla, quizá haya que meter un poco de cada. Entonces estamos estudiando cómo puede ser, cuál es el efecto real de la calandra en ese grafeno, pero justo es algo que estamos estudiando ahora, así que ha dado Jonathan justo con la clave de lo que estamos haciendo justo ahora. Genial, estos oyentes están muy puestos en el tema. Sí. Pues de momento no tenemos más preguntas. Darte las gracias, Alberto, y bueno, mientras si os pensáis alguna pregunta más, pues simplemente invitaros al siguiente webinar de AEMAC, que es en breve, será el 11 de junio y tendremos a Marta Boltana de la empresa Titania, que nos presentará técnicas de caracterización superficial avanzada de materiales compuestos. Y bueno, también invitaros a todos a nuestro MATCOM, que como sabéis es en breve, del 3 al 5 de julio. No sé si vas a poder venir. No, esta vez me pilla muy lejos. ¿Te pilla muy lejos? Esta vez sí. Pues te mandaremos saludos desde allí y seguro que al próximo ya estás por España, ¿no? Seguro. Muy bien. Pues si no tenéis más preguntas, vamos a ir cerrando el webinar. Como siempre, os enviaremos un enlace a este vídeo con los datos, con el correo del ponente, de Alberto. Y bueno, añadir que Alberto ha querido tener un detalle con todos vosotros y nos va a dar su PDF para que lo podáis disfrutar. Y cualquier pregunta que tengáis, pues tendréis su correo. Él ya os ha dejado los datos de contacto. Sí, tenía por aquí. Os lo volveremos a enviar. Y bueno, pues agradeceros a todos que hayáis asistido a este webinar. Ya es el número 18. Un placer, Alberto. Nada, al revés. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, animar a la gente a participar en el MATCOM, como decías. Yo, de hecho, este año ya digo, me lo tengo que perder, pero es uno de los congresos donde realmente más información se puede sacar de materiales compuestos en España hoy en día. Quiero decir, las sesiones al final son, no sé cuántos días son este año, pero son 3 días o algo de ese estilo. Sí, 3 días. 3, 4 y 5 de julio. Sí, y suelen ser, quiero decir, son bastante intensos en el sentido de que casi todas las charlas, de una manera o de otra, pueden ser utilizadas luego en la investigación, porque como es un tema tan concreto, quiero decir que hablas solo de materiales compuestos, os invito a todos, la verdad, que a participéis porque es un tema muy, muy interesante. Y por mi parte, nada más, saludo a la gente que algunos, he visto por los nombres, algunos podrían sonar o no, de allí de España, saludado desde aquí, desde Stanford, y nada, agradeceros una vez más haber invitado a participar. Gracias a ti, Alberto. Gracias. Un saludo. Saludo, adiós. Oh.